Bendiciones, mis amados hermanos. Qué bendición el poder estar en un domingo más compartiendo la palabra de Dios y podernos conectar por esta plataforma en la cual no dudamos que es de mucha bendición el poder llevar el mensaje de la palabra de Dios. En estos días en los cuales ha habido tanta necesidad en nuestro país, no dudamos que la presencia de Dios ha estado con todos aquellos que en medio de la dificultad no han dejado de adorar y de alabar a nuestro Padre Celestial. Clamamos por todas las familias que en nuestro país han pasado por una gran dificultad, muchos lo han perdido todo, pero lo único que nosotros podemos tener seguridad es que la presencia de Dios está con ustedes en este momento. Y es por eso que alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos permite una vez más el poder llegar hasta la intimidad de su hogar por medio de esta plataforma con un mensaje de la palabra del Señor. Saludamos a cada uno de nuestros amados hermanos de Iglesia Bautista Jesús el Buen Pastor. También saludamos a nuestros amigos y hermanos que fielmente cada domingo se conectan con nosotros y se edifican por medio de la palabra del Señor. Un saludo para cada uno de ustedes de parte de nuestra iglesia. Y como siempre, les vuelvo nuevamente a pedir de que si este mensaje es de mucha bendición para usted, le pido que lo comparta, porque así usted estará colaborando en engrandecer el reino de nuestro Señor Jesucristo y llevando el mensaje de la palabra a todo el mundo. Así que le pido de que lo comparta en sus muros, lo comparta en sus redes sociales y así usted va a estar cumpliendo con el mandato de nuestro Señor Jesucristo de predicar el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. En esta mañana es una mañana preciosa, una mañana bendecida de domingo, en la cual Dios está de nuestro lado, en la cual el Señor ha sido fiel cuidándonos a cada uno de nosotros en medio de esta pandemia, en medio de esta emergencia por lluvia que hemos tenido durante toda la semana. Dios ha sido fiel cuidándole a usted, cuidándome a mí. Y es por eso de que tenemos que clamarle al Señor, es por eso que tenemos que estudiar la palabra de Dios y darnos cuenta de que Él siempre está de nuestro lado. Él siempre está de nuestro lado en todo momento. Y en esta mañana vamos a hablar de la fe, porque si hay algo muy importante que un hijo de Dios debe de tener y que es lo que nos sostiene como pueblo de Dios, como hijos de Dios que somos, es la fe. Pero hablar de fe es hablar de que debemos de creer en todo lo que la palabra de Dios dice y en todas las promesas que nuestro Señor Jesucristo ha dejado en su santa palabra, que es la Biblia. Es por eso de que en esta mañana vamos a estar hablando acerca de la fe y cómo, ¿verdad? Es la fe la que en estos momentos de dificultad nos sostiene a cada uno de nosotros. Voy a pedirle de que abra su Biblia, usted que está pendiente en este momento, y yo sé de que tiene su Biblia ahí a su lado, y que la abra en la carta a los Hebreos, capítulo número 11. Hebreos, capítulo número 11. Y vamos a hablar en esta mañana de que la fe no es por vista, ¿verdad? No es por lo que vemos, sino que es por lo que creemos. Hebreos capítulo número 11, versículo número 1, dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues, dice, la fe, la certeza de lo que se espera, o es algo verdadero, algo que es cierto. ¿Qué es lo que usted espera? ¿Qué es lo que usted espera en un futuro? ¿Qué es lo que usted quiere para su vida en un futuro? ¿Qué es lo que quiere para su ministerio en un futuro? ¿Qué es lo que quiere para su familia en un futuro? Eso es lo que usted va a obtener, pero lo va a obtener por fe, porque la palabra está diciendo, después la fe, la certeza, o sea, lo cierto de lo que usted quiere tener. ¿Qué es lo que espera? Pues eso le va a venir, pues eso es lo que va a obtener, pero tiene que creerlo, tiene que hacerlo con mucha fe.
tiene que hacerlo con mucha certeza, porque eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Es pues, dice, la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos? Esperamos de que nuestro Señor Jesucristo venga pronto. En la segunda carta a los Corintios, capítulo número 5, versículo número 7, el apóstol Pablo fue bien enfático al decir, porque por fe andamos y no por vista. Por fe, dice, andamos y no por vista. Con esto, el apóstol Pablo está diciendo de que cuando nosotros tenemos fe, podemos declarar las cosas que todavía no son como que si ya fueran. Y eso es cuando nosotros tenemos fe. Ahora, los que nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios creemos es que nuestro Señor Jesucristo va a regresar y va a regresar por segunda vez. Y eso lo creemos por fe. Ahora, muchos hoy en día andan buscando sustitutos de la fe. Andan buscando algo en qué creer, algo que puedan ver, para luego poder creer. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que las podemos ver, pero las podemos ver por fe. Pero si no tenemos fe, entonces no las podemos ver. Ahora, muchos, ¿verdad? No entienden las cosas de la fe. No entienden qué es eso de fe, porque quieren buscarle razón a todo, quieren buscarle lógica a todo lo que se les dice. Y la palabra de Dios, mi querido hermano, mi querido amigo, no es de lógica, es de fe. Porque todo lo que acá está escrito, tienes que creerlo por fe. Y tienes que creer que así como está escrito, así se va a cumplir. Va a tener un fiel cumplimiento la palabra de Dios, pero tenemos que creerlo por fe. Ahora, la mente que trabaja por fe, trabaja, podríamos decirlo, a la inversa de la mente carnal. ¿Por qué? Porque la mente carnal tiene que ver para creer. La mente del cristiano, por fe, cree antes de ver. Y esa es la diferencia. Es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Ahora, la fe es así. Y muchos esperan ver algo para poder creer y para poder entenderlo. El Hijo de Dios lo entiende porque lo cree, aunque no lo vea. En estos momentos de dificultad por el cual el país está atravesando en medio de dos emergencias, la pandemia del COVID-19 y la emergencia que tenemos por lluvias que hemos tenido durante toda la semana, en lo cual muchos ríos se han desbordado, muchas casas se han perdido, carreteras destruidas y muchos problemas que han habido a causa de las lluvias, es aquí donde tenemos que actuar en fe y creer de que el Señor te va a levantar, de que el Señor te va a restaurar, porque para Él no hay nada imposible, mi amado hermano, mi amado amigo. Para Dios no hay nada imposible. Y aún en medio de la dificultad que puedas estar atravesando en esta mañana, el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo. El Señor quiere que nosotros le creamos por fe. Ahora, porque la fe es lo que nos acompaña cuando ya no hay nada que podamos ver para creer. Cuando la razón te abandona, cuando la lógica te abandona, entonces es cuando entra a funcionar la fe. Cuando el médico dice, ya no puedo hacer nada. Por él ya no se puede hacer nada. Y allí entra la fe en acción. Y allí entra nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A trabajar y a decir, el hombre puede decir de que ya no hay salvación para él. Quizás está en una cama de UCI en este momento. Y el médico dice, ya no se puede hacer nada por él, ya no se puede hacer nada por ella. Pero Jesucristo dice, sí se puede, sí se puede. Y sí se puede si tú lo puedes creer. Porque si lo puedes creer, entonces todo lo puedes lograr. Antes se creía, hace mucho tiempo atrás, se creía de que la fe era para las personas ignorantes, era para las personas que no tenían nada, eran las personas quizás más pobres del país. Pero hoy en día usted se puede dar cuenta de que hay muchas personas adineradas, expertos en economía, pero que se van a la quiebra y que lo pierden todo. Y hay muchas personas, hijos de Dios, que el Señor les prospera. ¿Por qué? Porque le han creído
a todas las promesas del Señor. Entonces, nosotros, ¿verdad? No tenemos que tenerle miedo a la nada. Hoy en día, muchas personas se han quedado sin nada, pero Jesús está con ustedes. Pero Jesús está ahí para ayudarles, para sostenerlos, y es por fe que se van a levantar. Es por fe que van a volver a restaurar sus vidas. Es por fe que van a volver a tener lo que han perdido. ¿Por qué? Porque Dios está de su lado. La fe te puede llevar a donde menos tú te lo imaginas. La fe te puede llevar a lugares que nunca creíste. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios así es. La fidelidad de Dios es tal que no se trata simplemente de recuperar lo que perdiste, sino que se trata de que creas de que Dios te va a restaurar lo que perdiste y aún todavía más. Porque de eso se trata. La palabra de Dios dice de que el Hijo de Dios siempre va en aumento, nunca va para atrás, siempre va en aumento, aunque la situación parezca que no es así. Tú debes de creer lo contrario. Tú debes de creer lo que la palabra está diciendo, porque dice la palabra de Dios que los hijos de Dios son como la luz de la aurora, que van en aumento hasta que el día es perfecto. Muchos hoy en día, como les dije hace unos momentos, todavía están buscando sustitutos de la fe y dicen, el gobierno me va a ayudar, esta ONG me va a ayudar, mi familiar que está en otro país me va a ayudar, mi familiar que vive en otra colonia me va a ayudar, pero antes de todo eso, tu mirada y tu fe tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él te va a ayudar, Él te va a restaurar. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo número 24, versículo número 35. El cielo, dice, y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice, no pasarán. ¿Por qué dice esto la palabra? Que el cielo, dice, y la tierra pasarán. O sea, que quiere decir de que ese cielo y esta tierra en un momento va a desaparecer. Y cuando algo desaparece, ¿qué es lo que queda? Nada. No queda absolutamente nada. Pero dice el versículo, el cielo y la tierra van a desaparecer, van a pasar. Pero dice, mi palabra no pasarán. ¿Por qué la palabra de Dios no puede pasar? Aunque el cielo y la tierra pasen. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y por eso es que la palabra de Dios no puede pasar. Muchos han intentado destruir la palabra de Dios. Muchos a lo largo de la historia han querido de que este libro precioso de la palabra de Dios desaparezca. Y han hecho intentos, muchos intentos, por querer destruir la palabra de Dios, pero no lo han logrado. Y hasta hoy en día, ese libro con mayor ejemplares vendidos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la promesa está dada, que todo va a pasar, pero la palabra de Dios no puede pasar. Ahora, mi amigo y mi hermano que me estás viendo en esta mañana, te puedes quedar sin nada, pero no, ¿verdad? Lo que te va a faltar, nunca, ¿verdad? Te va a faltar es la promesa de la palabra de Dios, de que Él va a estar contigo siempre. ¿Por qué? Porque desde la nada podés lograrlo todo con fe. Desde la nada lo podés lograr absolutamente todo con fe. ¿Por qué? Porque si nosotros lo creemos, entonces nosotros decimos lo que creemos, compartimos lo que creemos y visualizamos lo que vemos. Y cuando nosotros vemos estas cosas que todavía no se ven, ahí estamos actuando en fe y ahí está obrando la mano de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿verdad? Hay muchos que están pasando por una situación muy difícil. Literalmente lo han perdido todo, pero por fe ellos pueden ver mucho. Y en esta mañana yo te invito, a ti que estás pasando en este momento por una dificultad, a que puedas ver por fe adelante cómo te quieres ver, a que puedas ver por fe tu cuerpo sanado, a que puedas ver por fe tu casa levantada, a que puedas ver por fe tu familia restaurada, a que puedas ver por fe el trabajo que tanto anhelabas, a que puedas ver por fe lo que tanto has deseado, pero tienes que verlo,
Tienes que visualizarlo y declararlo que así será, porque eso es lo que la palabra de Dios dice, que nosotros tenemos que ver las cosas que no son como que si ya fueran. En la palabra de Dios nosotros encontramos una historia muy preciosa de una mujer que tuvo una fe ferviente en nuestro Señor Jesucristo. En Lucas, capítulo número 8, abra la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo número 8, versículo número 43. Ahí nos narra la historia de una mujer que dice la palabra de Dios que padecía de un flujo de sangre. Y literalmente dice de que esta mujer, en esos 12 años que llevaba de enfermedad, lo había perdido todo. Leamos la palabra de Dios. Lucas capítulo número 8, versículo 43 en adelante. Dice así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Vea lo especial de este versículo. Una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta mujer se había gastado todo en 12 años, era una mujer que tenía mucho dinero o tuvo mucho dinero para poder estar pagando médico tras médico, tras médico, tratamiento tras tratamiento. Y dice de que llegó al punto en que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Y si se había gastado todo, ¿qué tenía ahora? Nada. Se había quedado sin nada. Pero ahí es donde entra a funcionar la fe. Sigamos leyendo, versículo 44. Dice, y por ninguno, el final del versículo 43 dice, y por ninguno había podido ser curada. Y se le acercó, dice, por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Quién es, dice, el que me ha tocado? Negando todo, dijo Pedro a los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué es lo que podemos ver acá en este relato? Que la fe no tiene métodos, simplemente es creer, simplemente es inventar y creer. Porque ¿quién le dijo a esta mujer, si vas y tocas el manto de Jesús vas a ser sana? ¿Dónde escuchó eso? ¿Dónde leyó eso? En ninguna parte. Simplemente ella creyó en su corazón, ella sabía quién era Jesucristo, ella sabía quién era Jesús, el Hijo de Dios que andaba allí en la tierra, y ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, yo voy a ser sana. ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama fe. Eso se llama fe. Esta mujer lo había perdido todo. Quizás hoy en día muchos se identifiquen con esta mujer, que lo han perdido todo. Pero así como esta mujer tuvo fe en Jesucristo, así yo te invito hoy, mi querido amigo, mi querido hermano, a que puedas tener fe en Jesucristo y Él va a cumplir la petición de tu corazón. Así como se lo cumplió a esta mujer. Jesucristo dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le decían, bueno, pero ¿por qué decir que alguien me ha tocado? Si aquí está lleno de gente, como decimos aquí en El Salvador, y te van apretando por todos lados. Y Jesús dijo, no, lo que pasa es que ha salido poder de mí. Y la mujer dice de que no pudiendo ocultar lo que había pasado, vino, dice, temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo qué es lo que el Señor quiere cuando Él hace el milagro a tu vida. Que tú declares, que tú compartas, que no te quedes solamente con el milagro para ti,
que tú compartas con el mundo entero lo que Jesucristo hace en tu vida, lo que Jesucristo ha hecho por tu familia, lo que Jesucristo ha hecho por tu trabajo, lo que Jesucristo ha hecho para restaurar tu vida. Eso es lo que Jesucristo quiere, que tú compartas. Esta mujer dice de que aunque estaba temblando, se postró delante del Señor y declaró, dice, delante de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante ella fue sanada. Y cómo al instante el Señor puede conceder tu petición y puede hacerte ese milagro de restauración y devolverte todo lo que has perdido. Pero tienes que creer en Jesucristo y tienes que hacerlo, ¿verdad? Con mucha fe, con mucha fe. Hay un versículo que el apóstol Pablo en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 8. Romanos, capítulo número 8, versículo número 19. Dice la palabra de Dios así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Oiga, porque el anhelo ardiente, dice, de la creación. Si la creación puede tener un anhelo ardiente, el Señor quiere que nosotros, como hijos de Dios, tengamos un anhelo ardiente de poder estar en comunión con Él, de poder estar constantemente en comunión con Él y que podamos depender completamente de Él. Así, ¿verdad? Como sea de ardiente nuestra fe, así serán también nuestros sueños. Así serán también nuestras oraciones. Así será también lo que creamos en la palabra de Dios. Pero si nosotros no tenemos un anhelo ardiente, entonces no vamos a orar ardientemente. Entonces no vamos a creer ardientemente. Entonces vamos a ser débiles en la fe. Y nos vamos a quedar muchas veces lamentándonos porque no obtuvimos lo que pedimos, pero es porque no hay un anhelo ardiente en el corazón del hombre. El Señor quiere que con un anhelo ardiente tú puedas venir delante de Él y aguardar, dice, la manifestación de los hijos de Dios. Todo hijo de Dios debe de tener un anhelo ardiente en su corazón de estar delante de la presencia de Jesús, de estar en comunión con el Jesús, de adorarle de adorar delante de su presencia continuamente. Pero qué lástima que hoy en día estamos pasando por dificultad, estamos viendo las tragedias que han ocurrido en el país y muchos aún así no quieren venir delante del Señor en oración. Muchos no quieren acercarse a los pies de Jesucristo. La palabra de Dios, como lo dije a un inicio, es por fe. Y muchas cosas parecerán fuera de lógica, sin ninguna lógica. Pero si el Señor te dice que lo hagas, tienes que hacerlo. A Moisés le dijo, cuando iba con el pueblo, conduciéndolo por el desierto y el pueblo tuvo sed. Y Jehová Dios le mandó a Moisés y le dijo, tienes que hablarle a la roca y esta roca te va a dar agua. Imagínate que tú puedas estarle hablando a una roca, que tú puedas estarle hablando a una piedra, como nosotros decimos acá en El Salvador. ¿Qué va a decir la gente de ti en este momento? Si te ve hablándole a una piedra, a una roca, roca, dame agua. Moisés quizás en ese momento se sintió un poco turbado y cómo le voy a hablar yo a la roca. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Dice la palabra de que Moisés, en vez de hablarle a la roca, golpeó la roca. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Eso le costó el no entrar a la tierra prometida. Si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo y eso basta. Si el Señor dice de que nosotros le debemos de pedir a Él y Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón, tenemos que creerlo, tenemos que hacerlo. Y si Él dice que nosotros debemos de orar ardientemente, si tenemos que presentarlos con Él con un ardientemente en nuestro corazón, con esa fe, entonces hagámoslo y el Señor va a obrar de una manera muy espectacular. En la palabra de Dios encontramos a veces lecturas que no le hallamos lógica y una de esas es la que acabamos de ver con Moisés. En otra ocasión dice de que Jesús iba con sus discípulos y vio una higuera. Y dice de que esta higuera estaba muy verde. Y cuando Jesús se acercó para tomar su fruto, se dio cuenta de que esta higuera era solo hojas. O sea, de que la palabra está diciendo de que esta higuera era solo apariencia, como hoy en día muchos lo son.
que aparentan ser una cosa, pero en realidad no lo son. Y Jesucristo dice de que le habló a la higuera. Imagínense cómo se quedaron sus apóstoles o sus discípulos en ese momento, viendo de que Jesús le estaba hablando a una higuera, le estaba hablando a un árbol, así como este quizás que yo tengo aquí a la par en este momento, a una planta. Y le dijo, nunca más nadie coma de ti. Y los discípulos, yo hubiese querido estar ahí y ver la cara de los discípulos en ese momento, cuando Jesús le estaba hablando a la higuera. Y quizás muchos se fueron, bueno, ¿por qué le está hablando a la higuera? Yo nunca le he hablado a un árbol, quizás dijeron ellos. ¿Y cómo el árbol va a creer o cómo el árbol va a entender? Pero ¿qué pasó? Se fueron. Al siguiente día, dice de que volvieron a pasar por ahí y los discípulos vieron aquella higuera que estaba seca. Y entonces sí, los discípulos han de haber dicho, maestro, mira la higuera que maldijiste, está seca. Entonces creyeron. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando la lógica nos abandona, entra a funcionar la fe. Y así quiere el Señor que nosotros actuemos por fe. Y aquellas cosas que no vemos, las declaremos como que si ya las tenemos. ¿Por qué? Porque el Señor le ha dado autoridad a usted, que es un hijo de Dios. La palabra de Dios tiene poder y las palabras que salen de su boca tienen poder, tienen autoridad para que usted pueda declarar lo que usted quiere, para que usted pueda declarar qué es lo que usted quiere para su vida en un futuro muy cercano. Jesús le habló a la higuera y sus discípulos se quedaron pensativos quizás. A mucha gente le cuesta creer lo que no ve. A mucha gente le cuesta creer porque tienen falta de fe. ¿Y sabe qué es lo que pasa con esta gente? Que viven con problemas, que viven en dificultades, que viven enfermos. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Y la falta de fe lleva a la calamidad y al problema a mucha gente. En el Antiguo Testamento también encontramos la historia de Noé. Jehová Dios le mandó a Noé que construyera una arca y que predicara y le dijera, va a caer agua del cielo y va a haber un juicio en la tierra. ¿Cuántos años pasó predicando Noé y construyendo el arca? 100 años. Y dice que nadie le creyó. A ver cuánta gente se burló de Noé cuando Noé iba quizás predicando la palabra de lugar en lugar y diciéndoles, va a caer agua del cielo, va a llover agua del cielo, así como ha llovido en esta semana acá en el país del Salvador. Pero como antes no había llovido, la gente no creía y decía, este está loco. Si nunca ha caído agua del cielo. ¿Y qué dice la palabra de Dios hoy en día? Que hoy, cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el día del Señor venga a restaurar esta tierra, dice de que la va a restaurar con fuego del cielo y muchos no creen. Muchos no creen. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Nuestro Señor Jesucristo es fiel. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. Ahora, cuando llegó el momento en el cual Noé dice de que entró al arca y Jehová Dios cerró la puerta y empezó a caer las primeras lluvias, entonces la gente creyó. Porque la gente muchas veces quiere ver para creer y la fe, mi querido amigo, mi querido hermano, no actúa así. La fe actúa cuando tú todavía no miras. Cuando tú todavía no lo has visto físicamente, pero con los ojos espirituales ya lo ves y dice, esto es mío, esto es lo que yo quiero y esto es lo que voy a tener. Y ya lo ves dentro de tu casa, ya lo ves en tu familia, ya te ves disfrutando esa bendición del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. Muchos quieren ver para creer, pero el verdadero Hijo de Dios, sin ver, lo cree. Ahora, cuando los hechos ya han pasado, es bien fácil creer y decir, así qué bonito, ¿verdad? Pasó esto. ¿Usted cree que David venció a Goliat? Sí, sí lo venció. Mire, tomó unas piedras del río, le tiró una y el gigante cayó. Pero que hubiera estado usted en ese momento frente a aquel gran gigante, hubiese tenido la fe suficiente para poder decir como David, en el nombre de Jehová de los ejércitos,
serás derrotado. ¿Qué tan grande es el problema por el cual estás atravesando? ¿Qué tan grande es? ¿Y qué tan grande es al Dios al cual tú sirves? Jehová Dios es tan grande que no hay nada que Él no pueda hacer. Jesucristo es todopoderoso para darnos todo lo que nosotros le pedimos. En el Antiguo Testamento ocurrieron tantos milagros. El Mar Rojo se abrió, ¿lo cree? Así, el Mar Rojo se abrió. Los sacerdotes iban a entrar a la tierra prometida y iban cargando el arca, dice, y los sacerdotes vieron el río Jordán, que era muy caudaloso, pero el Señor les había dicho, cuando pongan el pie en el agua, el río se va a detener. Y eso es fe. Y así lo hicieron. Y nosotros lo leemos y decimos, qué bonito. Ahora la pregunta es, ¿lo hubiésemos hecho nosotros? ¿Tenemos esa fe suficiente para poder hacer de que ese río se detenga? Para poder hacer que ese caudal de problemas que te está agobiando se detenga en este momento en el nombre de Jesucristo. Si tú lo crees, así va a ser. Pero tienes que creerlo. ¿Por qué? Porque sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Ahora, si tú estás creyendo a la palabra de Dios, si tú estás creyendo a lo que la Biblia está diciendo, entonces tú vas a obtener muchos beneficios. Tú los vas a obtener. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 6. Evangelio de Mateo, capítulo número 6, versículo número 24, dice la palabra del Señor así. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Ninguno, dice, puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y aquí viene lo bueno de la fe. Por tanto, dice, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Oiga, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Dijo nuestro Señor Jesucristo. Vea qué preciosa es la palabra de Dios, y déjeme contarle una historia así rápidamente para poder entender lo que Jesucristo estaba narrando acá en este momento. En la palabra de Dios nosotros la encontramos una tipología del primer Adán y el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Adán estaba en el jardín del Edén y pecó, dice la palabra de Dios que el Señor lo sacó del jardín del Edén y le dijo, con el sudor de tu frente hoy te vas a ganar el pan. Vas a tener que trabajar para poder ganarte el pan de cada día. Y muchos piensan, Jehová maldijo a Adán y ya no quiere nada con él. No, el Señor le dio un reglamento que tenía que cumplir y le dijo, con el sudor de tu frente vas a trabajar para poder obtener el beneficio. Y dice de que los sacó y les hizo una piel, les hizo de pieles, dice de que les hizo vestidos para poder salir del jardín del Edén. Y el hombre empezó a trabajar. Pero eso no quiere decir que el Señor estaba del todo molestos con ellos, porque luego dice la palabra de que tuvo misericordia de Noé, bendijo a Abraham, bendijo a Isaac, bendijo a Jacob,
Y así vemos a lo largo, ¿verdad?, de todo el Antiguo Testamento cómo el Señor tuvo misericordia de muchos de estos hombres. Pero ellos tenían que hacer algo para obtener aquella bendición. Ahora, nosotros nos damos cuenta de que en el jardín del Edén, el Señor había puesto ahí a Adán y Eva y tenían todo en ese momento. Ahora volvamos al versículo que hemos leído. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y el Señor hace la pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? El Señor está diciendo, Jesucristo, como el postrer Adán, vino a salvar lo que se había perdido. Antes tenías que trabajar para obtener. Ahora el Señor te dice, no te afanes. ¿Por qué os afanáis? Dice, por vuestra vida. ¿Y por qué te afanáis por lo que habéis de comer o lo que habéis de beber o por vuestro cuerpo? Muchos viven afanados, preocupados y no están contentos como el Señor los tiene. Ay, verdad, yo hubiera sido más grande. Ay, yo hubiera sido muy pequeño porque soy tan grandote. Y muchos se lamentan y dicen, ¿por qué? Dice la palabra, viven afanados por eso. El Señor le está diciendo acá en esta mañana que Él les va a proveer de todo y les pone el ejemplo con las aves del cielo. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, no ciegan, o sea, no cosechan, ni recogen graneros, o sea, que no guardan comida para el día siguiente. Y vuestro Padre Celestial, dice, las alimenta. No valéis, dice, vosotros mucho más que ellas. Y gloria a Dios, porque el Señor está diciendo, si tú crees, vas a obtener y yo voy a cuidar de ti. Yo te voy a sostener, yo te voy a alimentar, yo te voy a vestir, yo te voy a calzar, yo te voy a dar el techo, yo te voy a dar el vehículo, yo te voy a dar la profesión, yo te voy a dar el trabajo, yo te voy a dar el negocio. El Señor te va a dar todo, pero simplemente tenés que creer y tenés que servirle a Él con todo tu corazón, porque eso es lo que el Señor le agrada de los hijos de Dios. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere que tú hagas. El versículo 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, dice, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. ¿Por qué no obtienes lo que quieres? Porque eres de poca fe. El Señor quiere que actúes con mucha fe. Ahora, cuando nosotros actuamos con fe y le creemos al Señor y no vivimos afanados, entonces le hemos creído al reino del Señor. Y entonces podemos decir, bienvenidos al reino de nuestro Señor Jesucristo, donde Él hace que aquellas cosas que no son, sean, donde Él hace que aquello que tú has creído se dé, donde Él hace que todos, ¿verdad?, los que creemos, eso que creemos, lo obtengamos. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel, porque el Señor es misericordioso, porque el Señor, ¿verdad?, es todo amor con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque milagrosamente, ¿verdad?, con solo decir esto quiero, eso deseo, pero lo crees, el Señor cumple la petición de su corazón. ¿Por qué? Porque para Él valemos mucho. Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos como la niña de sus ojos. Porque dice que nosotros valemos la sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. O sea, de que nosotros tenemos un gran valor para nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él te ve con fe, Él no ve a Juan, Él no ve a María, Él no ve a Marta, Él no ve a Marcos. Él ve la sangre de Jesucristo que fue redamada y por la cual tú has sido redimido. Y por eso es que tenemos que creer, por eso es que tenemos que alabar al Señor. En Romanos capítulo número 4. Romanos capítulo número 4. Dice la palabra del Señor así, versículo número 13. Romanos 4:13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Ahora, la palabra es bien clara. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia
la promesa que sería heredero del mundo, sino, dice, por la justicia, que es por la fe. Ahora, si la palabra de Dios lo está diciendo, que no es por la ley, sino que es por la fe que nosotros somos herederos, porque si hubiera sido por la ley todo y hasta este momento, entonces dice la palabra que vana sería nuestra fe. No valdría de mucho la fe que nosotros tenemos si nos dejáramos guiar hasta este momento por la ley. Pero cuando nosotros aprendemos, cuando tú aprendes a creerle al Señor, en un momento, ¿verdad? Quizás llegues a extrañar la nada. En un momento quizás tú llegues a extrañar aquello, ¿verdad? Por lo cual estás atravesando. ¿Por qué? Porque te das cuenta que en este momento en el cual no hay nada en lo cual nosotros podamos ver para creer, es ahí donde entra a funcionar la fe. Y es ahí donde entra a creerle más al Señor. Es ahí cuando tú le crees, es ahí cuando tú declaras, es ahí cuando tú dices, por fe yo voy a obtener esto, por fe mi casa se va a levantar, por fe mi familia se va a levantar. ¿Por qué? Porque le estamos creyendo al Señor. Ahora, ¿cómo quiere el Señor que nosotros actuemos? Evangelio de Mateo, capítulo número 13, versículo número 31. Dice la palabra del Señor así. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad, dice, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. La semilla de mostaza dice de que es la semilla de las hortalizas más pequeñas que existe, pero la palabra está diciendo y haciendo el Señor una comparación y dice de que esta semilla de mostaza, siendo tan pequeñita, la más pequeñita de las semillas de las hortalizas, dice de que cuando se siembra y nace, llega a crecer tan grande que cambia de categoría. De hortaliza, dice de que pasa a árbol. Siendo tan pequeñita, llega a ser más grande que todos. Cambia de especie. Ahora yo quiero decirte algo. Si tú tienes fe, no del tamaño del grano de mostaza, porque la palabra no está diciendo eso. Si tú tienes fe como la semilla de mostaza, entonces tú vas a cambiar de la situación en que te encuentras. Tú vas a salir del problema en que te encuentras. Tú vas a cambiar de rango en el cual te encuentras. Tú vas a cambiar de categoría. Tú vas a cambiar de aquello en el cual el mundo te ha señalado todo el tiempo. Es que Él es así, Él es así, Él es así. Pero si tú crees, así como cree la semilla de mostaza siendo tan pequeñita y llega a ser un árbol, así será tu vida. Vas a sufrir un cambio, pero un cambio para bendición, un cambio para prosperidad, un cambio para que la gloria de Dios sea manifestada en tu vida y para que muchos puedan creer cómo la fe es especial. La gente habla mal muchas veces de los hombres de fe y los señalan, los critican y muchas veces dicen, es que estos están locos. ¿Cómo pueden estar creyendo, verdad, en este proyecto? ¿Cómo pueden estar declarando estas cosas? Y no lo entienden. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Porque no tienen fe. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno no tiene fe? Te hablo a ti que no tienes fe quizás, o que te falta fe todavía. En Mateo capítulo número 17, versículo número 19, dice la palabra de Dios. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarla fuera? Hay algo muy importante, y es que debes de ser sincero con Dios. Dígale sinceramente al Señor, ayúdame, porque no puedo. Ayúdame, porque solo no puedo. Los discípulos fueron muy sinceros con el Señor y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? Se sinceraron con el Señor. ¿Y qué es lo que el Señor quiere contigo, mi amigo, mi hermano, en esta mañana? Que tú seas sincero con el Señor. Y cuando tú le acerques al Señor y le digas, Señor, yo no puedo.
pero estando contigo yo sé que puedo. Entonces el Señor va a obrar, entonces el Señor te va a restaurar, entonces el Señor va a ver tu fe y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Dice el apóstol Pablo. Vea qué precioso lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos. Capítulo número 12, versículo número 3. Dice así. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que nos dio, repartió a cada uno. Que Dios, dice, repartió a cada uno. Dice la palabra de que nosotros, si no dice de que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todos tenemos fe. La palabra está diciendo de que todos tenemos fe. Creamos o no, ¿verdad? Que algo se ha hecho. Todos tenemos fe. Porque dice la palabra de que Dios nos repartió una medida de fe. Y la Biblia no está diciendo de que a unos les dio más y que a otros les dio menos, sino depende de cómo tú la uses. Depende de cómo tú le creas al Señor. Así el Señor va a obrar en tu vida. La razón quizás te dice, te quedaste sin nada. Pero la fe te dice lo que la Biblia te está diciendo. Pídeme, dice el Señor, y te daré por herencia las naciones. Ahora, ¿en qué se resume todo? En que debemos de creer. Debemos de creer para luego obtener. Debemos de creer para luego darle la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. En Jeremías capítulo número 33, versículo número 3, un versículo muy conocido. Dice la palabra del Señor así. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quieres conocer esas cosas grandes, pero que están ocultas y que tú todavía no las conoces porque no has puesto en práctica tu fe? Entonces tienes que clamarle al Señor. Entonces tienes que orarle al Señor. Y en este momento de necesidad es cuando más tenemos que clamarle al Señor. Y entonces el Señor va a abrir nuestros ojos espirituales y vamos a poder ver todo lo que el Señor tiene preparado para ti. Vas a poder ver todo lo que el Señor tiene preparado para darte, todas las bendiciones que el Señor tiene preparadas para darte a ti. Jacob, dice la palabra de Dios allá en Génesis capítulo número 28, nos narra la historia cómo Jacob tuvo que salir de su familia, tuvo que salir de su casa. Salió sin nada, pero salió con una promesa de bendición. Y dice la palabra de que en el camino cuando iba, dice de que él le llegó la noche. ¿Y sabe qué es lo que hizo? Él dijo, pues aquí voy a dormir. Y dice de que agarró una piedra para ponerla por cabecera. Y en la noche dice la palabra de que Jacob tuvo un sueño. Y él veía, dice, en ese sueño una escalera que conectaba con el cielo. Y que ángeles bajaban y que ángeles subían. Y cuando despertó a la mañana, dice que se levantó Jacob de la mañana, dice, de que tomó aquella piedra, dice, la cual había puesto de cabecera y la alzó, dice, por señal al cielo, dice, y la ungió con aceite. Y él dijo estas palabras. Ciertamente, dijo, Jehová estaba aquí y yo no me había dado cuenta. ¿Sabes qué? Si tú tienes fe, te vas a dar cuenta de que Jesús está contigo. Y que aquello poquito que tú tienes quizás en este momento se puede convertir en algo grande, pero tienes que creerlo. Dice la palabra, y te invito allá a Génesis 28, del 16 en adelante, que lo leas, que Jacob dice que tomó aceite y ungió aquella piedra. Tú puedes orar por aquello que tú quieres. Tú puedes orar por aquello poco que tú tienes en este momento y el Señor lo va a multiplicar. Pero tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Te invito a que pongas en práctica tu fe en esta mañana. Y el Señor va a obrar de una manera espectacular
en tu vida. Ahora, la grandeza de tu sueño quizás no importa de la incomodidad o de la buena comodidad de la almohada que tengas. Puedes estar acostado quizás sobre una piedra, sobre algo duro, pero si tienes fe, el Señor va a obrar y te va a llevar de menos a más. Y la gloria postrera será mejor que la primera. Mucha gente que ha alcanzado el éxito ha pasado por la quiebra, ha pasado por quedarse sin nada. Pero cuando aprendieron a tener fe, el Señor empezó a obrar en sus vidas. Jesús no solamente vino para salvar y restaurar el dolor. Él vino, dice, para restaurar todo lo que se ha perdido. Y todo lo que tú has perdido, el Señor te lo va a devolver. Pero tienes que creer, tienes que tener fe en tu corazón. Jesús sana los corazones quebrantados. Jesús rompe las cadenas. Pero tienes que entregarle tu corazón a Jesucristo en esta mañana y creerle con fe. Quedarse sin nada puede ser una emoción muy difícil de manejar, pero Dios, ¿verdad?, puede enseñarnos a recuperar todo lo perdido si le creemos en Él. Las Escrituras están para que las apliquemos a nuestra vida, pero para que las apliquemos con fe, y el Señor hará justicia en tu vida, en tu favor. Así que cree al Señor Jesucristo, y entonces cuando tú le clames, Él te va a mostrar esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces y que el Señor las tiene preparadas para ti. Oremos al Señor en esta mañana. Gracias te damos, oh Dios. Gracias, oh Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque tu palabra nos indica de que nosotros debemos de creerte a ti por fe, que debemos de declarar las cosas que no son como que si fueran, que debemos de declarar, mi Dios, aquello que queremos como que si ya lo tenemos en nuestras manos. Bendice, oh Padre Celestial, y ayuda a la fe de aquel que tiene poca, Padre, de aquel que no la pone en práctica, Señor. Y permite, mi Dios, que acá en nuestro país, mi Dios, puedan actuar todos con fe en este día y que tu gloria se deje ver, mi Dios, y que muchos vengan al conocimiento de tu verdad en esta mañana que tú nos has dado. Mi querido amigo que me estás viendo, y si nunca has hecho una decisión por Jesucristo, yo te invito a que en esta mañana tú puedas actuar por fe, abriéndole la puerta de tu corazón a Jesucristo. Y Él va a venir a morar por medio de su Espíritu Santo dentro de ti. Dice la palabra de Dios que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces yo te invito en esta mañana a que puedas hacer una oración conmigo. Yo te voy a guiar en una oración para que tú puedas recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador ahí, en la intimidad de tu hogar, donde estás en esta mañana. Yo te invito a que hagas esta oración conmigo y digas después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Soy pecador. Perdóname, Jesús, para que cuando yo muera pueda entrar al reino de los cielos. Te recibo hoy en mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gloria a Dios y queremos orar un poco más en esta mañana por todos aquellos que están pasando quizás en un momento duro de dificultad. Yo quiero interceder por todas las familias que han tenido dificultad en esta semana, que han perdido familiares, que han perdido sus posesiones, que han perdido sus casas, sus vehículos. En nuestro país ha pasado una gran tragedia.
pero en el nombre de Cristo Jesús el Salvador será levantado. Las familias serán restauradas. Aquellas lágrimas que derramaron muchos en esta semana, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ten misericordia de estas familias, oh Dios. Y permite, oh Padre Celestial, que todas estas familias que han sido, Señor, afectadas por las lluvias, Padre bendito, puedan ser, mi Dios, estas familias restauradas, mi Dios, y que tu palabra se cumpla, oh Padre Celestial, y que la gloria postrera de estas familias pueda ser muchísimo mejor que las primeras, Señor, y que esto por lo cual están atravesando les sirva, mi Dios, como catapulta para poder pasar, Señor, a algo mejor que tú tienes preparado para ellos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, levanta estas familias, Señor, restaura al caído, Padre bendito, rompe las cadenas del oprimido, mi Dios, y permite que tu nombre sea glorificado. Bendice a nuestro pueblo El Salvador. Bendice a la iglesia, Señor, que está clamando en esta mañana, Padre, y bendice, mi Dios, a todo aquel que esté escuchando este mensaje de salvación. Gracias, mi Dios, por la provisión que nos das. Oramos también, Señor, para que esta pandemia desaparezca del mundo entero y de acá, Señor, del país El Salvador. Bendícenos a todos, fortalécenos y ayúdanos, Señor, porque todo te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, mi querido amigo, por haber estado conectado con nosotros en esta mañana y por haber sido partícipes de esta preciosa palabra de Dios, de este mensaje que el Señor tenía preparado para cada uno de nosotros en este momento por el cual estamos atravesando. Así que yo le invito a usted para que el próximo domingo nos pueda sintonizar a esta misma hora, en la cual vamos a estar una vez más llevando el mensaje de la palabra de Dios que sirve de edificación para su vida y para mi vida. Una vez más le digo, si ha sido de bendición este mensaje, compártalo con sus amigos, compártalo con sus familiares, que no dudamos que la palabra de Dios no regresará vacía y hará su obra perfecta. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios me los bendiga a todos y nos vemos el próximo domingo. Padre Celestial, bendice a nuestro pueblo El Salvador.